Estimado padre de familia, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo el momento en que usted nos esté mirando. Continuamos con el acompañamiento para la formación cristiana de su hijo o de ustedes, niños, adolescentes que están preparando para hacer la primera comunión, para recibir a nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, a través del sacramento del bautismo o la primera comunión o la confirmación. El tema que ahora comparto con ustedes son los milagros de Jesús, en cuanto a que llevamos un proceso de formación y ahora toca este tema. ¿Qué es un milagro? Es un suceso extraordinario que no puede ser explicado por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Por ejemplo, imaginémonos el nacimiento de un niño en el cual médicamente, científicamente dicen este niño no puede sobrevivir por X o Y circunstancia. Entonces los papás que tienen fe llaman al sacerdote para que lo bautice y se bautiza. Y si Dios tiene a bien enviarle la salud, pues se sana. Sí, es un milagro. Un milagro porque las leyes naturales dijeron, no, este niño es imposible que pueda subsistir ante esta enfermedad. Pero con la intervención de Dios, con su presencia, puede Él lograr manifestar su misericordia y hacer un milagro. Los milagros los realiza como signo de que el Padre le ha enviado, es decir, los milagros que Jesucristo hace. Es el enviado por el Padre. ¿Y para qué es enviado por el Padre? Para hacer presente su reino. Ese reino espiritual, ese reino en la que el corazón, el alma, el espíritu anhela. Y lo que anhela es la bondad, es la verdad, es el bien, es la vida. ¿Y dónde está esa fuente de bondad, de vida, de inmortalidad? En la presencia de nuestro Señor Jesucristo. San Juan lo dice: las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es decir, los milagros propiamente que Jesús hace es porque Él es el enviado del Padre. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Solo se beneficia de esta fuerza quien la acoge por la fe. Es decir, aquí la fe, la adhesión de nuestra vida con aquel que es nuestro Dios y Padre. Es decir, en cuanto que la vida no es casualidad, en cuanto que la vida nuestra no es un objeto, una cosa, sino que somos hijos amados de Dios Padre, entonces entretejemos nuestra dignidad como hijo, como hija de Dios, con aquel que es eterno, con aquel que es inmortal, con aquel que es vida, con aquel que es amor. Entonces, a través de la fe es como se entreteje esta realidad humana y divina. Vamos a decirlo así. Los milagros son como un contagio de la vida divina que Dios tiene para con nosotros, haciéndose partícipe en la naturaleza humana. Así como tenemos la pandemia de este coronavirus, en el que todo mundo cuida no contagiarse y toma las medidas correspondientes. Porque si se contagia, pues entonces tendrá sus consecuencias que nosotros bien sabemos. Pues los milagros es dejarse contagiar en el buen sentido, ¿sí? En el buen sentido, en dejarse contagiar de la nueva vida que Dios tiene para con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y ese contagio de bondad, de vida, de amor, nos hace partícipe de lo que Dios es. Dios es amor, Dios es eterno, Dios es inmortal. Solo se beneficia, por lo tanto, de esta fuerza quien la acoge por la fe. Los verdaderos milagros no pueden ser realizados sino mediante el poder divino. Solo Dios puede cambiar el orden natural, que es lo que consiste el milagro. El Papa León Magno decía que habiendo en Cristo dos naturalezas, una de ellas, la divina, es la que resplandece en los milagros, y la otra, la humana, es la que sucumbe bajo el peso de las injurias. Muestran que Él es Dios, los milagros. Jesús deja bien claro que hace los milagros a título propio. Su autoridad solemne se extiende sobre la ley,
la enfermedad y la muerte, el mar y los endemoniados. Nada ni nadie puede resistir a la majestad de Jesucristo. Todos los milagros hechos por Jesucristo contienen una enseñanza precisa. Unas veces unas llamadas a la fe, por ejemplo, las bodas de Caná. Cuando estaba en una fiesta, se acaba el vino y nuestro Señor Jesucristo transforma el agua en vino. Ahí creyeron en Él. Los milagros también manifiestan la misericordia divina. Recuerda las parábolas del Hijo Pródigo, en la que Dios siempre está dispuesto con los brazos abiertos a que nosotros, sus hijos, vayamos hacia Él. Los milagros también son una muestra del poder que Jesucristo tiene sobre el mal. Por ejemplo, la tempestad calmada. Cuando Jesucristo está en el mar y se viene una tormenta y casi se hunde, y Jesucristo calma esa tempestad. Significa precisamente que Dios tiene poder en cuanto que es Dios, y el mar simboliza la presencia del mal. Él tiene poder. San Juan relata que antes del sermón del pan de vida, en el que Jesús anuncia la Eucaristía, realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, con la que alimentó a los que le seguían. Esta comida es un signo o señal de esa otra que se nos da en la Eucaristía, en la que comemos verdaderamente la carne de nuestro Maestro. Sí, es decir, el milagro de la multiplicación de los panes lleva esta relación, este signo, para tener en cuenta que Él es el que nos alimenta, Jesucristo, que nos alimenta y nos hace partícipe de la vida eterna, de la vida inmortal. En San Juan, los milagros son signos de la cercanía de Dios, es señal de que Dios está presente en medio de su pueblo y le ama. Al tener en cuenta este sentido teológico, es decir, desde Dios, de los milagros, están conectados con la presencia del reino. Y Jesucristo vino para instaurar ese reino de paz, de justicia y de amor que el ser humano necesita en su alma, que necesita en su corazón. Son signos soteriológicos, es decir, Jesucristo viene a salvarnos. ¿De qué? Del pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte. ¿Y quién es el autor del pecado que nos lleva a la muerte? El maligno, el demonio, Satanás. Es decir, el destino de usted y mío no es la muerte. Y el destino de usted y mío no es envolvernos dentro de unas tinieblas en que nos lleven a desesperarnos, a angustiarnos, a lamentarnos, no, sino que estamos invitados cada uno de nosotros a ser salvados en Cristo Jesús, que Él nos salve de las pasiones desordenadas, que nos salve de los vicios, que nos salve de pensamientos, sentimientos que nos generan tristeza, dolor, sufrimiento. Por lo tanto, los milagros tienen este sentido de salvación. Los milagros son signos del sentido cristológico, es decir, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, viene para instaurar su reino. Viene para hacer presente esa vida nueva que Dios tiene para con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. También son signos del contenido trinitario, es decir, el origen y la raíz de los milagros es la unión de Cristo con el Padre y el Espíritu Santo. Aquí Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios que nos dio la vida, Dios el Creador, Jesucristo el que nos salva, el que nos redime, y el Espíritu Santo el que nos hace partícipe propiamente de esa vida eterna, inmortal que Dios tiene para con nosotros, principalmente a través de los sacramentos, a través de su palabra. Son signos de contenido escatológico, pues hacen presente una realidad que aún está escondida, el triunfo de Dios y la transformación de la naturaleza en obediencia a la voluntad de Dios. Es decir, usted y yo estamos invitados a ser ciudadanos del cielo, a participar de la gloria de Dios en la eternidad. Entonces, hermanos, ojalá podamos tener presente este tema, los milagros. Los milagros en los que los dichos de nuestro Señor Jesucristo se compaginan con los hechos. ¿Y cuál es el signo y cuál es el hecho? En que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. A aquel que puso su morada en medio de nosotros y que viene a hacernos partícipe propiamente de esa vida eterna que Dios tiene para con nosotros. Gracias. Así, en todos los lugares por donde pasaba predicando su doctrina, Jesús daba pruebas de su poder sobrenatural, haciendo algún milagro. Quienes presenciaban esos grandes prodigios reconocían en él al Salvador del mundo y daban gloria a Dios. Hola niños, esperamos que se encuentren muy bien y que el amor de Dios siga llenando la vida de sus familias.
Continuando con el tema del catecismo, vamos a ver cómo Jesús, a lo largo de su vida, por los lugares donde él pasaba, hacía milagros, que son unos hechos o acciones que no podemos explicar muchas veces desde la razón, pero sí desde la fe. Y vamos a ver cómo Jesús hacía estos prodigios como una señal del poder que él tenía, como una señal del poder que él tiene por ser Dios. Para ello vamos a iniciar con el primer milagro del día de hoy, que son las bodas de Caná. Y para ello vamos a ir también a nuestra Biblia. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. 3 días después, se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino, por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre: «No tienen vino». Jesús le respondió: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua». Ellos las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dijo, «y llevadlo a Maspasala». Ellos lo llevaron. Cuando éste probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llamó al novio y le dijo: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora». Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este milagro, que es el de las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino, es el primero que Jesús hace en su vida pública, es decir, el primero que él hace a la vista de los demás. Y vemos que en el Evangelio nos dice que él estaba en compañía de María, su madre, y también de sus discípulos. Y aquí algo importante es el hecho de que María es quien le va a pedir a Jesús que haga este milagro, porque cuando los novios se quedan sin vino, María es la que va con Jesús y le dice: «Se han quedado sin vino». Y vemos cómo Jesús va a obrar este milagro. Jesús lo que hace es que invita a los sirvientes a llenar las tinajas. Recordemos cómo esas tinajas estaban vacías, no tenían nada. Esas tinajas no tenían nada. Y Jesús les dijo: «Llénenlas de agua». Fue lo que hicieron los sirvientes. Llenaron las tinajas con agua. Y una vez que llenaron las tinajas con agua, Jesús bendijo aquel agua, bendijo aquellas tinajas, hace una oración y después viene aquí el milagro que Jesús hace. Como de esa agua Jesús la convierte en vino. Y aquí el mensaje de este milagro que Jesús hace al convertir el agua en vino es esa confianza que él tenía en María, que es su madre. Y esa es también la invitación. Cuando nosotros tengamos alguna necesidad, ir a María. Y cómo María nos va a interceder ante Jesús. María va a ir con Jesús y también le va a pedir aquello que nosotros necesitamos. Y Jesús, como hijo obediente, va a obedecer lo que María le pida. Esa es la invitación de este evangelio, de este milagro que el Señor nos invita el día de hoy. En el milagro de las bodas de Caná, veíamos cómo Jesús convertía el agua en vino. Y aquí el poder que Jesús tiene para obrar todas esas cosas. Pero es también el poder de la oración. Jesús ora antes de hacer esto. Jesús se encomienda a su Padre Dios y quiere este milagro a los novios de aquella boda. Y veamos la importancia de María. Cómo María lleva a Jesús este mensaje, esta necesidad de los novios. Y Jesús, por obediencia a María, por amor a ella también, cumple este milagro. Quisiera hacerles una invitación a que ustedes sean capaces de algún día convertir el agua en vino como Jesús. Aquí la clave es que el poder es de Dios y es nosotros pedirle a Él que nos cumpla aquello que le estamos pidiendo. Es pedirle a Él bajo la oración aquello que necesitamos y Él obrará todo esto en nuestras vidas. Pasamos al segundo milagro, que es la pesca milagrosa. Para ello vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11.
Estando Jesús a la orilla del lago de Genesaret, la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. En esto vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se alejara un poco de tierra. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero basta que tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tan grande cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio vemos de nuevo esa confianza que se debe tener en Jesús. Como Jesús ante los apóstoles les dice: echen las redes de este lado de la barca. Y los apóstoles, un poco dudosos, le dicen: Señor, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, pero basta que tú lo dices. ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles? Echan las redes al mar. ¿Y qué es la sorpresa? Que las redes se llenaron de tal cantidad de peces que la barca hasta casi se hundía, dice la palabra. Y esa es la invitación, al igual que los discípulos, confiar en el Señor, confiar en que Él va a obrar cosas grandes en nuestra vida. Si los discípulos no hubieran obedecido aquello que Jesús les decía, no hubieran pescado esa cantidad de peces. Pero ellos, bajo esa obediencia al Señor, echan las redes. Esa es la invitación. Cuando tenemos alguna necesidad, como los apóstoles, confiemos en el Señor y hagamos lo que Él nos diga, como decía María en las bodas de Caná: hagan lo que Él les diga. Escuchar la palabra de Dios, confiar en Él, y Él hará grandes cosas en nuestra propia vida. Pasamos al siguiente milagro, que es la curación del paralítico. Lucas capítulo 5, versículo del 17 al 26. Curación de un paralítico. Un día que estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para ponerlo delante de él. Pero no encontrando por dónde meterlo, a causa de la multitud, subieron al terrado, lo bajaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo: Hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice tales blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Sabiendo Jesús lo que pensaban, les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó entonces delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa, alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y alababan a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto cosas increíbles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí el Evangelio comienza diciéndonos que el Señor tenía poder para hacer curaciones y por eso la gente lo seguía. Aquí en esta parte del Evangelio vemos como Jesús se encuentra en una casa, pero esa casa estaba tan llena de la gente que lo seguía que incluso los que llevaban a ese paralítico no lo podían meter. ¿Por qué? Porque la casa estaba llena, porque todos querían seguir a Jesús para que Jesús hiciera algo por ellos. Le llevaban a los enfermos, a los ciegos, a los moribundos, a aquellos que ya lo tenían todo perdido. ¿Para qué? Para que Jesús hiciera estos prodigios en su vida, porque ellos ya conocían todo lo que Jesús había hecho. Y aquí vemos cómo este paralítico, este hombre que no podía moverse, que no podía valerse por sí mismo, es llevado por sus amigos en una camilla. Y como la casa estaba llena, dice la palabra, que meten la camilla por el techo, quitando las tejas, bajaron la camilla. Y aquí Jesús le dice a este hombre: tus pecados te quedan perdonados. Levántate y anda. Y este hombre se levantó de la camilla y pudo caminar, pudo dejar también su pecado. Y aquí es importante aclarar esto. Este evangelio nos invita también a levantarnos de aquello en lo que nos encontramos.
de nuestro pecado, a levantarnos de ese pecado en el que estamos y también, como el Evangelio, a ponernos al servicio del Señor, a ir y llevar este mensaje. Aquí los fariseos estaban en contra de Jesús porque decían que Él no podía perdonar los pecados, porque eso solo lo puede hacer Dios. Pero recordemos que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Por eso Jesús tenía el poder y tiene el poder de perdonar los pecados y también de hacer estas obras, estos prodigios. Aquí al paralítico lo cura de su enfermedad. El paralítico pudo volver a caminar. Es también la enseñanza de este milagro, como todos los demás. Confiar en el Señor, confiar en que Él nos va a dar aquello que necesitamos. Este hombre necesitaba caminar y Jesús, teniendo compasión de él, le dice: levántate y anda. Es también la invitación a que reflexionemos en nuestra vida qué es aquello que no nos deja caminar, que es el pecado, y a levantarnos de ese pecado y a volver a caminar junto al Señor. Pasamos pues al siguiente milagro, que es el sirviente del centurión. Página 6 de su folleto, y para ello vamos a ir al Evangelio, Mateo capítulo 8, versículo 5. Al entrar en Cafarnaún se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi sirviente yace en una casa paralítico con terribles sufrimientos. Jesús le contestó: yo iré a curarle. Le replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que tú lo digas de palabra y mi sirviente quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este: vete y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión: ve, y que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el sirviente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos cómo este centurión, este soldado del imperio romano, que de hecho este imperio estaba en contra de Jesús, este pueblo romano tenía preso, recordamos, al pueblo judío, estaban bajo la esclavitud ellos del imperio romano. Pero vemos cómo este centurión, a pesar incluso de ser romano, va en busca de Jesús. ¿Por qué? Porque él también había escuchado todo lo que Jesús había hecho ya en días anteriores, en páginas anteriores de aquí del Evangelio. Y vemos cómo ese centurión va con esa confianza: Señor, mi sirviente está enfermo. Y le pedía a Jesús que le curara. Jesús le promete: yo voy a ir a curarle. Pero aquí viene una frase muy importante para nuestra fe: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que tú lo digas de palabra y mi sirviente quedará sano. Y si ponemos atención a estas palabras, esta palabra también la decimos en la misa, cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada y dice: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nosotros respondemos como ese centurión, decimos lo mismo que ese centurión: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra bastará para sanarme. ¿Por qué? Es la confianza del centurión, que al igual que nosotros en la misa, no somos dignos de recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero aquí la fe de este hombre hizo que Jesús le confiara el milagro de curar a su sirviente, incluso sin ir a verle, sin ir hasta su casa. Jesús, desde ahí donde estaba, curó a este hombre. ¿Por qué? Porque quedó admirado de la fe de este centurión. Y esa es también la invitación, a que nosotros con fe le digamos al Señor: Señor, no somos dignos de ti, pero confiamos pues en que tú vas a curarnos de aquello que nos enferma, que tú vas a liberarnos de aquello que nos esclaviza. Y esa es la confianza del centurión, que hoy también nos invita al Evangelio, a decirle, al igual que en la Eucaristía: Señor, no somos dignos de que entres en nuestra casa, en nuestro cuerpo, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y es también la invitación a que cada que comulguemos, recibamos al Señor en nuestra casa, en nuestro propio cuerpo, y ahí en nuestro interior le bendigamos, ahí en nuestro interior confiemos en que Él va a obrar
grandes cosas en nosotros si nosotros lo recibimos. Y ustedes, niños, al final del catecismo lo van a recibir en la primera comunión, en este pan que es también ya su cuerpo en el momento de la misa. Y al igual que el centurión, decirle: una palabra tuya bastará para sanarme, y recibirle pues en la Eucaristía. Pasamos al siguiente milagro, que está en la página 7 de su folleto, y es la hija de Jairo. Aquí este lo vamos a encontrar en la cita bíblica de Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43. En su folleto está en la página 7 y dice así: una vez, uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, le rogó a Jesús que curara a su hija, que estaba agonizando. Todavía estaba hablando con el Señor cuando le fueron a decir que ya no molestara al maestro, pues la niña acababa de morir. Jesús le dijo a Jairo: no temas, ten fe. Y se encaminó hacia la casa de ese jefe de la sinagoga. Encontró a la niña ya tendida y a mucha gente llorando. Pidió que todos se retiraran y luego, tomando la mano de la difunta, le ordenó: niña, contigo hablo, levántate. Enseguida, aquella niña volvió a la vida y se levantó con una admiración y alegría de parte de todos. Ustedes en casa lo van a leer en la Biblia, está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43. La hija de Jairo. Vemos cómo este hombre, Jairo, que era de la sinagoga, y a pesar de que los de la sinagoga estaban en contra de Jesús, Jairo va en búsqueda de Jesús, porque al igual que el centurión, había escuchado todo lo que Jesús había hecho, todos los milagros que Jesús hacía, y Jairo va en búsqueda de Jesús. Y cuando Jairo está pidiéndole al Señor que cure a su hija, le llevan la triste noticia de que su hija ya había muerto. Pero Jesús le dice: no temas, ten fe. Jesús llega a la casa de Jairo, llega a donde estaba el cuerpo de la niña, ya sin vida, y aquí vemos cómo Jesús, con el poder que él tiene, dice la Biblia que le dijo: Talita cum, que quiere decir: yo te lo ordeno, niña, levántate, niña, levántate. Y la niña volvió a la vida, como si solo hubiera estado dormida todo el tiempo. Aquí vemos el poder que Jesús tenía. Con una sola palabra Jesús le devolvió la vida a esa niña que ya había muerto. Y esa es también la invitación. Al igual que Jairo, aunque veamos todo ya perdido como Jairo, que su hija ya había muerto, seguir teniendo fe. Fe en que el Señor va a hacer prodigios en nuestra vida, va a darnos aquello que necesitamos, como Jairo le devolvió la vida a su hija. Y esa es la invitación, al igual que Jairo, a tener fe y a obedecer aquello que el Señor nos dice. Aquí Jesús da una orden a esa niña: levántate. Y la niña volvió a la vida. Si Dios tiene el poder de dar la vida a los muertos, incluso tiene el poder de hacer cualquier cosa, y es confiar en eso, en que Jesús tiene el poder para hacer grandes prodigios. Pasamos al siguiente milagro, la tempestad calmada. Está en la página 8 de su folleto y lo vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. En su folleto dice así: en una ocasión, los apóstoles embarcaron juntamente con Jesús. De pronto, se desató una fuerte tempestad. Jesús, mientras tanto, dormía. Cuando llegó el momento de pedir resobrar, los apóstoles despertaron al Señor, gritándole: Maestro, sálvanos. Entonces Jesús se levantó y le ordenó al mar que se calmara. De inmediato cesaron los vientos y el mar volvió a ser plácido y seguro. Lo vamos a leer, en su casa lo van a leer en su Biblia, en el Evangelio de Marcos. Vemos cómo los apóstoles están en medio del mar, en la barca, y empieza una tempestad, cuando los vientos y las aguas llegan a chocar. No es tal el viento que mueve las aguas que la barca puede voltearse. Y los apóstoles, en este problema, en esta situación en la que estaban, que era incluso peligro de muerte, le dicen al Señor: ¿no te importa que perezcamos? Sálvanos. Y aquí Jesús, levantándose del sueño, porque estaba durmiendo, les dijo al mar: calla y enmudece. Entonces les dijo a los apóstoles: ¿por qué están con tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Y esa es también la invitación que nos hace Jesús el día de hoy. ¿Acaso no tienen fe? En medio de aquellos problemas en los que estamos, de aquellas tempestades como los apóstoles, en medio de esta pandemia que estamos viviendo del coronavirus, nos dice Jesús de nuevo: ¿acaso no tienen fe? Tengamos la confianza de que todo esto pasará, de que Jesús también va a calmar esa tempestad del coronavirus, de que Jesús también va a detener todos estos problemas que nos acechan, incluso el peligro de muerte, y a confiar en el Señor, que Él, al igual que en la tempestad, calmó las aguas y calmó el viento, y a confiar en que
si estamos con Él y le seguimos, Él también va a calmar aquellos problemas que nos acechan. Él también va a detener aquellas tempestades que nos obstaculizan nuestra propia vida. A confiar en el Señor, a tener fe. Y aquí el Evangelio dirá al final, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Si el viento y el mar le obedecen a Jesús, como decíamos, Jesús tiene el poder para hacer todo. Es confiar pues en ese poder que Jesús tiene para obrar grandes prodigios. Pasamos al siguiente milagro de su folleto, que es el endemoniado de Gerasá. Está en la página 9 de su folleto, y para ello van a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo del 1 al 20. En su folleto dice así: un endemoniado que vivía en los cementerios vio a Jesús que pasaba y le gritó: Jesús, Hijo del Altísimo, no me atormentes. El Señor le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión fue la respuesta. En efecto, eran muchos los demonios que se habían posesionado de aquel hombre. Ellos mismos le pidieron a Jesús: si piensas arrojarnos, permítenos entrar en esos puercos. Jesús lo permitió y aquellos puercos se arrojaron al mar. El hombre quedó libre y se postró para darle gracias a Dios. Aquí vemos cómo necesita este hombre poseído que tenía al demonio, a los demonios dentro de sí. Vemos cómo no solo era uno, sino que aquí cuando Jesús le pregunta ¿cómo te llamas? Le dice: me llamo Legión, porque eran muchos demonios. Jesús le ordena a estos demonios salir de este hombre, y estos demonios, buscando dónde meterse, se van y se meten en unos puertos. Aquí vemos el poder que Jesús tiene nuevamente, como en todos los milagros. Aquí en este precisamente Jesús tiene poder incluso sobre el mal, sobre los demonios. Les da la orden para salir. ¿Por qué? Porque Jesús es más que ellos, Jesús es Dios. Y como es Dios, incluso los demonios se le someten. Y esta es la invitación de este Evangelio, que ustedes van a leer, Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20. A confiar en el Señor, que tiene autoridad incluso sobre el mal, y a no preocuparnos, aunque en nuestra vida haya incluso muchas veces este mal, la maldad. Confiar en el Señor, en que Jesús vence al mal. En días pasados celebrábamos la Semana Santa y veíamos cómo Jesús venció a la muerte, venció a las ataduras del pecado y resucitó. Esa es la invitación, al igual que en este Evangelio del endemoniado de Gerasá, a confiar en que Él tiene poder incluso sobre el mal y que Él nos va a librar de aquel mal. Él también va a sacar toda la maldad que hay dentro de nosotros. A confiar pues en el Señor, y como este hombre que al final, una vez libre, le dio gracias al Señor. Igualmente nosotros pedirle a Él que nos libere y darle gracias por todo lo que Él ha hecho. Pasamos pues al siguiente milagro, que es el niño epiléptico. Mateo capítulo 17, versículo del 14 al 21. Cuando llegaron donde la gente, se acercó a él un hombre que, tras arrodillarse ante él, le suplicó: Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y sufre mucho. Muchas veces cae en el fuego y otras muchas en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Jesús exclamó: ¡ay, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos, pues? Traédmelo acá. Jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano, el niño, desde aquel momento. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: por su poca fe, porque yo les aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada le será imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio vemos cómo este niño fue llevado por su papá ante Jesús. Este niño estaba epiléptico, dice aquí, sufría de convulsiones, pues, que hacían que este niño no pudiera valerse por sí mismo. Y aquí vemos cómo este hombre lo lleva confiado en el Señor. Y vemos cómo también les reprocha porque sus discípulos no han podido curarlo. Y aquí la invitación es como Jesús explica aquí. Los discípulos no pudieron curarlo por la poca fe. Y esa es la invitación que Jesús nos hace el día de hoy con todos estos milagros, a tener fe. Si tenemos fe, dice Jesús, como un granito de mostaza, aunque sea así de diminuta la fe, si tenemos fe, le diríamos a este monte: muévete de aquí, y lo haría. Eso es la fe. Confiar en el Señor, a que si esperamos en Él, Él va a actuar grandes prodigios en nuestra vida. Igualmente, en medio de esta situación, es tener fe. Confiar en que el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida.
tuvieras fe, aunque sea como un granito de mostaza, haríamos grandes cosas. La invitación pues es a tener fe, a confiar siempre en el Señor. Continuando con el tema de los milagros de Jesús, pasamos ahora al siguiente milagro, que está en la página 10 de su folleto y es el hijo de la viuda de Naín. Para ello vamos a ir a nuestra Biblia, al Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. A continuación, fue Jesús a un pueblo llamado Naín. Lo acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaban a las puertas del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda. Lo acompañaba mucha gente del pueblo. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Luego, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se pararon. Dijo Jesús: «Joven, a ti te digo, levántate». El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y el suceso se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio vemos cómo Jesús se compadece de esta mujer viuda. Si recordamos, para el pueblo judío, la mujer no tenía un valor en la sociedad. ¿Por qué? Porque esa no podía trabajar. Estas no podían depender más que de sus esposos. Pero esa mujer ya era viuda. Y cuando una mujer enviudaba, pasaba responsabilidad de su hijo. Pero además, esta mujer había perdido a su único hijo, dice la palabra. Es decir, esta mujer lo había perdido todo. No tenía quien se preocupara por ella, y a partir de ese momento, esta mujer pasaría a pedir limosna en las calles, a mantenerse de lo que la gente le diera. Pero aquí vemos cómo Jesús se compadece de ella, y va a donde está el cuerpo de su hijo, y le dice a este joven, que ya estaba muerto: «Joven, a ti te digo, levántate». Y este joven volvió a la vida. Aquí es importante ver en nuestras vidas que es aquello que nos mantiene como muertos en vida. Y también hoy el Señor nos dice: joven, niño, papá, mamá, a ti te digo, levántate. Levántate de aquello que te ata y que te mantiene como muerto en vida. Pensemos que es aquello que nos ata y nos mantiene en esa situación, y volvamos hoy a la vida de Jesús. El mismo Jesús que en días pasados celebrábamos su gloriosa resurrección. Así como Él también volvió a la vida, como Él venció al pecado, nos invita también a levantarnos de aquella situación en la que estamos y a seguirle a Él. Este milagro es el segundo, donde Jesús devuelve la vida a un muerto. Vamos a continuar con el siguiente milagro. Para ello pasamos a la página 11 de su folleto, que es la multiplicación de los panes. Y para ello vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. Después de eso se trasladó Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía, porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él tanta gente, preguntó a Felipe: ¿dónde nos preocuparemos para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Replicó Jesús: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. La gente se recostó. Eran unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo con los peces. Comieron todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los trozos sobrantes para que nada se desperdicie. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, comentaban: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese es uno de los milagros más representativos de Jesús y más famosos, en donde Jesús, con 5 panes y 2 peces, alimenta a más de 5,000 hombres, dice la palabra. Dice la palabra que había ahí tan solo 5,000 hombres,
Y en otro evangelio, porque este episodio nos lo cuentan todos los evangelistas, en otro evangelio nos dirá, más aparte de las mujeres y los niños, imagínense, más de 5,000 hombres, y Jesús con 5 panes y 2 peces dio de comer a la multitud. Aquí vemos cómo Jesús en este milagro, antes de hacerlo, se prepara. ¿Cómo se prepara? Dice la palabra que tomó el canasto, dio gracias, lo elevó al cielo y automáticamente se multiplicaron los panes y los peces. De estos 5 panes y 2 peces, Jesús alimenta a una multitud. Alimenta a una multitud y dice la palabra que incluso sobraron 12 canastos con las sobras. Pudieron llenar otros 12 canastos. Aquí es importante ver cómo Jesús no nos deja solos en nuestras necesidades. Aquí esos hombres que le seguían tenían hambre y Jesús multiplica estos alimentos para que todos pudieran comer y se saciaron. Y es también tomar el ejemplo de este muchacho que solamente llevaba 5 panes y 2 peces, pero se los da al Señor y el Señor con ello hace grandes obras. Este es el mensaje también y la invitación de este evangelio, que aquello poco que tengamos nosotros, se lo entreguemos a Él. Aquello que tengamos, sea poco, sea mucho, se lo entreguemos al Señor. Con esto Él va a obrar grandes cosas. Con lo poco que nosotros tengamos, Él va a poner su poder para saciar el hambre de mucha gente, con nuestra palabra, con nuestra persona. Es al igual que este joven, entregarle lo que tenemos al Señor y Él multiplicará ese poco que tenemos para hacer grandes prodigios y grandes milagros. Pasamos al siguiente milagro de su folleto. Jesús camina sobre las aguas. Este lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 33. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca, y al ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca, que se hallaba ya muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la 4ª vigilia de la noche, vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús, tranquilos, soy yo, no teman. Simón Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Jesús le tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio vemos cómo Jesús manifiesta de nuevo su poder ante sus discípulos. Y aquí los discípulos, un poco incrédulos y llenos de temor, dudaban en cierto modo. Decían, es un fantasma. O comparaban a la imagen de Jesús con algo más. ¿Por qué? Porque no podían comprender el poder que tenía este hombre. Que ellos estaban viendo que Jesús era humano, pero no veían aún que Jesús también era Dios. Que Jesús también es Dios. Y aquí es donde, una vez que Jesús empieza a caminar sobre las aguas, este apóstol, Simón Pedro, le dice, Señor, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, ven. Pero aquí vemos cómo este apóstol, una vez que está en el agua, empieza a sentir la turbulencia, empieza a sentir el viento, le da miedo, empieza a dudar y se empieza a hundir. Y va con el Señor nuevamente y dice, Señor, sálvame. Jesús lo toma, lo levanta, pero también lo reprende y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí está la invitación, a quien así también nosotros nos encontramos en medio de una turbulencia, de una tormenta, confiemos en el Señor, confiemos en su palabra. Si el Señor nos dice ven, a confiar en Él como este apóstol al principio lo hace, pero no tomemos el ejemplo de dudar de Jesús. Aquí eso fue lo que le faltó a este discípulo, que él no tenía su fe al 100%, sino que duda también de lo que está viviendo. Aunque ella estaba caminando sobre el agua, duda. Y aquí Jesús nos invita a no tener miedo, a no dudar de nuestra fe, a siempre permanecer firmes en la fe, firmes a su palabra, a lo que Él nos dice. En medio de esa situación también, de esa pandemia del coronavirus,
y en cierto modo también es una tormenta que nos llena de miedo y temor, el Señor nos invita a no tener miedo, a tomarnos de su mano como este apóstol se tomó una vez que estaba hundiéndose, a tomarnos de su mano porque sabemos que Él nos va a levantar y Él nos va a sacar de esa tempestad. Si confiamos en su palabra y en Él, podemos hacer grandes prodigios en nuestra vida, como hemos visto en estos milagros que vamos aprendiendo y reflexionando. Pasamos al siguiente milagro que está en la página 13 de su folleto, que es el ciego de nacimiento. Este episodio lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Es todo el capítulo 9. En casa van a leer y a meditar este capítulo, el capítulo 9, donde nos va a hablar de este milagro que Jesús hace con el ciego de nacimiento. Está en la página 13 de su folleto y dice así en su folleto: en una ocasión, encontrándose con un ciego de nacimiento, Jesús demostró su poder divino dándole la vista. Escupió en tierra, hizo un poco de lodo y lo puso en los ojos del ciego, ordenándole: ve a lavarte a la piscina de Siloé. El ciego obedeció y poco después volvió gritando de alegría, pues había obtenido la vista. La noticia del milagro corrió por todas partes. Solo algunos fariseos se mostraron incrédulos. Insinuaron que tal vez no se trataba del ciego, sino de uno que se le parecía, y se llegaron a matarlo. Cuando Jesús volvió a encontrarse con él, le preguntó: ¿crees en el Hijo de Dios? El hombre contestó: sí, Señor, yo creo, y lo adoró. Nuevamente les digo, este episodio está en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan en sus Biblias. En casa lo van a meditar en familia y van a ver cómo en este milagro vemos que este hombre que era ciego de nacimiento, es decir, nunca había podido ver, encuentra compasión a los ojos de Dios. De hecho, los apóstoles que iban siguiendo a Jesús le preguntaban al principio: ¿este hombre tuvo la culpa él o tuvieron la culpa sus papás para que él naciera así? Pero aquí Jesús va a explicar cómo ninguno tuvo la culpa, sino que él era ciego para que en él se manifestara el poder de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios iba a obrar en su vida a través de Jesús. ¿Cómo iba a obrar? Devolviéndole la vista. Y vemos como una vez que este hombre recobra la vista, lleno de alegría, va por todos lados platicando lo que él ha vivido, y como incluso algunos fariseos dudaban de eso que habían visto, e incluso llegan a decir que este hombre pues nunca fue ciego, u otros decían que en realidad no era el ciego, sino alguien que se le parecía. Pero aquí este hombre, al dar testimonio de lo que Jesús había hecho con él, incluso llegan a matarlo, iban a lastimarlo. ¿Por qué? Porque no querían los fariseos que el mensaje de Jesús se propagara. Pero este hombre defiende lo que Jesús ha hecho en su vida. ¿Por qué? Porque ha sido bendecido por Dios. Y en cierto modo también defiende su fe. Y es la invitación a conocer en nuestras vidas todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y al igual que este ciego, a llevar ese mensaje a todos lados. Incluso aunque muchos nos maten o nos difamen por este mensaje que estamos llevando. Pero aquí este capítulo va a acabar con unas palabras muy fuertes que hace Jesús. Aquí al final de ese capítulo dice: Jesús se enteró de que lo habían echado fuera. Cuando se encontró con él, le preguntó: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él le respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: le has visto, es el que está hablando contigo. A lo que él contestó: creo, Señor, y se postró ante él. Entonces dijo Jesús: para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les dijo: si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, entonces su pecado sigue en ustedes. Aquí vemos cómo este hombre, una vez que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y que es el que le ha devuelto la vista, inclinándose le adora. Y vemos también esas palabras que nos dice Jesús: a no ser ciegos como esos fariseos, que aunque estaban viendo eran ciegos. ¿Por qué? Porque tenían el pecado en su interior. Y eso es lo que el pecado nos hace. Muchas veces nos ciega y no hace que veamos las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Esa es la invitación de este evangelio, a entregarle nuestra ceguera a Jesús, y Él nos dará la vista de ver que cuán grande es el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pasamos al siguiente milagro que está en su folleto, que está en la página 14 y es el capítulo de los 10 leprosos.
Este está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. De camino a Jerusalén, pasó por los confines de Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia, y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: Id y preséntense a los sacerdotes. Y resulta que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, no se curado, se volvió alabando a Dios en voz alta, y postrándose el rostro en tierra a los pies de Jesús, le dio las gracias. Era un samaritano. Dijo entonces Jesús: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y añadió: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En ese episodio del Evangelio vemos cómo estos leprosos, esta enfermedad que hacía que estos hombres tuvieran que ser excluidos de la sociedad porque es una enfermedad contagiosa, altamente contagiosa, y por lo tanto no podían convivir con los demás, sino que eran apartados. Esos hombres, una vez que ven a Jesús, de lejos le piden: ten compasión de nosotros. Jesús los manda con los sacerdotes, y en el camino quedaron limpios de la lepra, quedaron curados milagrosamente. Pero de estos 10, solo uno volvió con Jesús. Y aquí el mensaje que hace el Evangelio, que hace el mismo Jesús, es hacer agradecidos con Dios. Este hombre samaritano, incluso era un samaritano, si recordamos, los samaritanos eran en cierto modo enemigos de los judíos, pero este hombre, a pesar de su condición de extranjero, volvió con Jesús para darle gracias por lo que había hecho en su vida. Le había salvado la vida. Al curarle de esa enfermedad, su vida volvía a ser como antes. Y esa es la invitación en este Evangelio, a dar gracias a lo que Dios hace en nuestras vidas, a no ser como los otros 9 leprosos, que nunca volvieron con Jesús, sino que este hombre, una vez que se ve curado, va con Jesús y le adora. Esa es también la invitación, a que veamos en nuestra vida qué milagros ha hecho Dios, y esos milagros agradecerle por todo el amor, misericordia y compasión que Él nos tiene. Vamos culminando a uno de los últimos milagros, que es la resurrección de Lázaro, que está en el Evangelio de Juan 11, 1 al 44. Este episodio es un poco largo, lo van a leer igualmente en casa con sus familias y van a meditar todo lo que aquí el Señor nos dice. Aquí en su folleto dice así, en la página 14: Jesús recibió noticias de que Lázaro, un amigo suyo, estaba en agonía. Cuando fue a verlo ya había muerto y hasta llevaba días en el sepulcro. No obstante, Jesús ordenó que se abriera la tumba y exclamó: Lázaro, sal de la tumba. Lázaro resucitó y salió de la tumba, y muchos creyeron en el Señor. Este milagro es la tercera vez donde Jesús devuelve la vida a un muerto. Si recordamos, la primera fue la hija de Jairo, el segundo fue el hijo de la viuda de Naín, y el tercero es Lázaro. Aquí en el Evangelio de Juan vemos cómo nos explica que este hombre era amigo de Jesús, y cuando este hombre enferma, van con Jesús y le dicen: tu amigo está enfermo, y Jesús dice que más adelante irá a atenderlo, pero después les llega la noticia de que Lázaro ha muerto. Y una vez que Jesús llega, después ya de 4 días de que había muerto, ya llevaba 4 días en la tumba, se encuentra con el dolor de su familia, de sus amigos, de María y Marta, que eran hermanas de Lázaro. Y vemos cómo estas mujeres en cierto modo le reprochan a Jesús y le dicen: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ya en el Evangelio, en el versículo 25 dice Jesús: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera vivirá, y todo el que viva y cree en mí no morirá jamás. Aquí está la invitación en esta meditación. Jesús, en días pasados veíamos, venció a la muerte. Jesús resucitó de la muerte. Y si Jesús ha resucitado, nosotros también podemos resucitar con Él. La muerte ya no es el final. Y esa es también la invitación, a confiar a nuestros seres queridos, a la misericordia de Dios, a confiar a que ellos ya están en la presencia de Dios, gozando de toda esta felicidad que tiene la vida eterna. Vemos como aquí Jesús, una vez que llega a la tumba, en primer lugar, al llegar a la tumba dice la palabra que Jesús lloró, porque este hombre era su amigo. Vemos el amor que Jesús tenía para sus amigos. Jesús, siendo humano también, llora al ver el sufrimiento y el dolor de todos ellos, pero no se queda nada más así, llorando, sino que Jesús hace algo específico y algo que va a cambiar la vida de todos los presentes. Le devuelve la vida a Lázaro. Lázaro,
sal de ahí. Y Lázaro salió incluso aún con los lienzos que le cubrían el cuerpo. Y aquí esta es la meditación y la invitación de este evangelio, a confiar nuestra vida en el Señor, a que sabemos que la muerte ya no es el final, porque Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y esa es la invitación, a morir con Jesús y a resucitar con Jesús. Dice aquí Jesús en el mismo evangelio, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y esa es la invitación. El tesoro más grande que se nos ha dado es la vida eterna. No tengamos miedo, pues, a lo que pueda pasar. Confiemos en la misericordia y el amor de Dios, siempre tomando nuestras precauciones, cuidando nuestra vida, pero sabiendo que la muerte no es el último paso, la muerte no es el final, sino que más allá nos espera la vida eterna junto a Dios. Para ir terminando, pasamos ya al penúltimo milagro, que es la mujer enferma. Este está en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo del 43 al 48, y dice así: una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que no había podido ser curada por nadie, se acercó y por detrás tocó la orilla del manto de Jesús, y al punto se le detuvo la hemorragia. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, dijo Pedro: Maestro, la gente te aprieta y te oprime. Pero Jesús contestó: alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Viéndose descubierta, la mujer se acercó temblorosa y postrándose ante él, contó delante de toda la gente por qué razón la había tocado, y como al punto había sido curada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio también nos es contado en la cita bíblica que veíamos cuando la hija de Jairo. Son milagros que ocurren al mismo tiempo. Mientras Jairo le pide a Jesús que le devuelva la vida a su hija, esta mujer va y toca el manto de Jesús, en medio de la multitud. ¿Por qué? Porque ya tenía la certeza de que tan solo con tocar el manto de Jesús iba a quedar curada. Y aquí Jesús hace una admiración a esta mujer. Tu fe te ha salvado. En el evangelio anterior, donde veíamos la hija de Jairo, va a decir cómo no había encontrado una fe tan grande en ninguna mujer. Esa mujer creyó que con tan solo tocar el manto de Jesús iba a quedar curado. Y esa es también la invitación y la meditación de este evangelio. Al igual que esta mujer que llevaba ya 12 años enferma y nadie la había podido curar, con tan solo tocar el manto de Jesús quedó curada. ¿Por qué? Porque tenía fe en Jesús. Es esa también la invitación en este evangelio, a tener fe en Jesús, a saber que con tan solo pedírselo, a saber que con tan solo estar con Él, Él nos va a dar aquello que necesitamos. A lo mejor no como lo pedimos, pero siempre con la certeza de que Él nos da lo que necesitamos, no lo que queremos, sino lo que Él sabe que es bueno para nosotros. Y al igual que esta mujer, a confiar pues en el Señor, a confiar en el poder que Él tiene. Pasamos al último milagro de este capítulo, que se titula La higuera maldita. Está en la última página de este folleto y nos vamos a ir para ello al Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo del 12 al 14 y de ahí del 20 al 26. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo: que nunca jamás coma nadie el fruto de ti. Sus discípulos oyeron lo que decía. Versículo del 20 al 26. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Simón Pedro se acordó y le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús les respondió: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que quien diga a este monte: quítate y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, y creyendo que va a suceder lo que sucede, lo obtendrá. Por eso les digo que obtendrán todo cuanto pidan en la oración, si creen que ya lo habían recibido. Y si, cuando os pongan de pie para orar, tenéis algo contra alguno, perdonadle, para que también su Padre Celestial, que está en los cielos, les perdone sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio vemos cómo Jesús con una sola palabra, hizo que la higuera quedara seca a la raíz. Y al día siguiente, cuando los apóstoles le dicen: Señor, mira cómo se cumplió lo que dijiste, Jesús da este mensaje claro: tengan fe en Dios. Y esa es la invitación con todo este tema que hemos visto de los milagros de Jesús. Con todo este folleto, esa es la invitación
y la palabra clave, fe. Tener fe en Dios, a esperar siempre en lo que Dios nos ha prometido, a que cuando tengamos algún problema, alguna preocupación, le pongamos eso al Señor, lo pongamos en sus manos. Y con la fe, la certeza de que Dios nos ama, sabremos que Dios va a obrar grandes cosas en nuestra vida. Igualmente en esta situación, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, es, al igual que nos dice Jesús, tener fe en Dios. Y sabemos que con la fe vamos a vencer todo esto. Y con la fe todo eso pasará. Y a pedirle que Él nos acompañe en medio de esa situación, porque sabemos que lo hace. Jesús está vivo, ha resucitado. Y Él, como ese hombre resucitado, nos acompaña y no nos deja solos. Después está la conclusión de ese tema, de los milagros de Jesús. Jesús hacía milagros para que pudiéramos ver el poder que Él tenía, pero también para hacernos esa invitación a tener fe. Y con la fe también hará grandes cosas en nuestra propia vida. Fratelli e sorelle, buonasera.